Aquí lo que vamos a ver hoy es resonancia magnética articular. La resonancia magnética articular es la tercera en importancia, o sea, lo que vemos habitualmente en resonancia magnética, lo que se estudia, el 90% de los casos son cerebro y columna. De ese 90, si lo dividimos en un 100, en un todo, la proporción es 60-40, 60% de cerebro, 40% de columna. Y del 10% que queda, el 5% son estudios de rodillas sobre todo, ¿sí? Algunos de hombre, bueno, el 5% restante es de otras regiones, región submaxilar, de cuello, para partes blandas, ¿sí? O alguna glándula adrenal o alguna próstata. Pero bueno, cerebro, columna y rodilla es en este orden los estudios que más vemos por resonancia magnética, y por eso tenemos una clase a la técnica de visualización de cosas esenciales en la resonancia magnética de rodilla, y vamos a hacer un paneo por otras articulaciones también. Bien. Bueno, las resonancias magnéticas de rodilla se pueden hacer con todo tipo de antenas, con antenas flexibles, como estas que estamos viendo aquí, cuadráticas de superficie, y que se pueden adecuar a la forma del paciente. Estas no son las que más utilizamos porque tienen peor calidad de imagen. Una articulación tiene, y sobre todo la rodilla, como habrán visto con Fernando y como vamos a repasar ahora, habrán visto que es una articulación muy compleja y necesitamos muy buena definición. Entonces, preferimos utilizar las bobinas cuadráticas de superficie, pero rígidas, ¿sí? Esta es en realidad una antena de rodilla diseñada para el hombre. Estas son eh, una neurovascular y una antena para cerebro, también para hombre. Se pueden acomodar perros pequeños en este tipo de antenas, pero bueno, la que más utilizamos es esta antena doble canal rígida diseñada para la rodilla del hombre. Nosotros la usamos para encéfalo y la usamos también para articulación femorotibio-rotuliana. Bien, todas se pueden utilizar, pero siempre las antenas rígidas son más estables, tienen mejor señal y nos brindan una mejor imagen. ¿Qué pasa con la resonancia magnética articular? Bueno, es un estudio más complejo de posicionar, no solo la rodilla, por ejemplo, cuando nos toca el codo o el hombro, ¿sí? Es difícil de posicionar. Eh, eh, no se puede sistematizar por el polimorfismo de las razas. No es lo mismo acomodar la rodilla de un PAC o de un condrodistrófico con un bulldog francés, con torsión humeral, con alteración de sus ángulos articulares, que el del pastor alemán, que es una rodilla típica y modelo, ¿sí? Muy parecida a la del hombre, incluso en su anatomía. Según cada raza, habrá variaciones en la angulación de las secuencias dependiendo de qué estructuras se desean ver, y se requiere mayor relajación del paciente porque tenemos que realizar una pequeña tracción, y bueno, eso a veces, sobre todo si hay dolor, al paciente le resulta molesto y puede hacer que se mueva durante el procedimiento. ¿Cuáles son las secuencias que se utilizan en la resonancia magnética articular? Bueno, se utilizan los tres planos. Aquí está axial por transversal, esto está mal, pero bueno, plano sagital, plano coronal y plano transversal. Secuencias T1, secuencias T2, secuencias de STIR, secuencias de FAT-SAT, que son secuencias de inversión-recuperación con saturación grasa, ¿sí? Para suprimir la grasa. Utilizamos una secuencia que es la densidad protónica, que es un intermedio entre el T1 y el T2, y que va a hacer que la anatomía la veamos como el T1, pero el líquido intraarticular lo veamos como en el T2, ¿sí? Entonces no vamos a tener, vamos a tener como si fuera la secuencia mielográfica en la médula, ¿sí? Vamos a tener una artroscopía, una artrografía, ¿sí? Teniendo el espacio que ocupa el líquido sinovial intracapsular con líquido hiperintenso. Similar a cuando hacemos una artroscopía con contraste, que es una práctica que hacen que es muy común que realicen los norteamericanos, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito de esa técnica. Pero bueno, la densidad protónica para mí no justifica colocar una sustancia de contraste adicional dentro de la articulación. Porque toda articulación que uno manipula y punza, ¿sí? Se corre el riesgo de que la infectemos, de que ingrese algún bicho
con el procedimiento y sabemos muy bien que una articulación donde entra una bacteria es una articulación que está muerta. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y es un procedimiento que a mí no me gusta realizar de rutina, me parece demasiado invasivo. Pero bueno, ¿cómo se hace una arterresonancia? Esta práctica se hace en humanos también. Como les decía, los americanos tienen millones de trabajos publicados. Yo he ido a un congreso de la ISAOTE en el Hilton de Miami, organizada por la fábrica de Saote, con autores, con disertantes europeos y americanos, y los americanos presentaban trabajos de arterioresonancia con 300, con 400 casos, o sea, como suelen hacer ellos las cosas. Y bueno, ¿qué se necesita para hacer una arterioresonancia? Bueno, para colocar el contraste del gadolinio intraarticular, uno lo puede hacer con manualidad y a ojo y apuntar más o menos a donde uno le parece e inyectar el contraste. Pero ¿qué pasa? Vimos que anatómicamente la rodilla tiene un montón de compartimentos, ¿sí? Y si colocamos el contraste del gadolinio en el compartimiento equivocado, ya el estudio no sirve, tenemos que citarlo para otro día y esperar que ese gadolinio se reabsorba, sobre todo si quedó extracapsular. Entonces, para evitar este accidente, lo que se hace es inyectar el gadolinio con una guía radiográfica, que puede ser por radioscopía, ¿sí? O lo que se hace en humanos, que es lo ideal, es guiado por tomografía computada. Y para visualizar si bien el gadolinio es levemente hiperdenso y se ve, es levemente hiperdenso a los rayos y se ve en la tomografía, lo que se hace es preparar una solución, ¿sí? Con 80% de solución salina, 15% de gadolinio, que es más que suficiente porque el gadolinio está altamente concentrado, y un 5% de yodo tomográfico. Esa solución se la mezcla y se va a inyectar en la articulación, guiada por tomografía o por radioscopía si cuentan con ella, y así verificamos que el contraste esté ingresando al compartimiento adecuado, ¿sí? Como les decía, es un método invasivo. A mí me parece que con la calidad de las imágenes de resonancia magnética de hoy, aún los de bajo campo, no se justifica, pero bueno, nos brinda este tipo de imágenes en donde se favorece con la aplicación de gadolinio intraarticular la visualización de chips, ¿sí? De ratones articulares que pueden estar generando un foco de dolor tras un traumatismo o el desprendimiento de algún segmento por malformación. Bien, entonces, bueno, es un método y van a encontrar muchas publicaciones americanas en veterinaria de esta técnica y bueno, en humanos se hace de rutina. Yo no la practico, ¿sí? Yo prefiero favorecer el método no invasivo. Em, bueno, para la articulación escapulohumeral, la resonancia magnética es útil, ¿sí? En realidad aquí estamos viendo lo que sería una lateral del hombro, donde estamos viendo la cabeza humeral, el gleno de la escápula, ¿sí? Con la superficie articular, estamos viendo una línea articular bien conservada, ¿sí? Generalmente, lo que más encontramos en hombro son distensiones de la cápsula de tipo traumático o por abulsión, o por recargar un miembro sobre el otro, por tener una claudicación que incluso puede tener origen a nivel cervical. De hecho, en muchos estudios de columna cervical vemos distensión de las cápsulas articulares y a veces eso oscurece un poco la clínica, ¿sí? Pero bueno, es un estudio que se puede utilizar. Yo les diría en frecuencia, después de la rodilla, el hombro es la articulación que más estudiamos. El resto de las articulaciones yo las trato de convencer a los colegas de no hacer resonancia. Cuando me piden codo, los mando a tomografía computada. Cuando me piden caderas, los mando a sacar una buena placa, porque se obtiene la información necesaria y suficiente, salvo determinados tipos de patologías. Pero bueno, algunas cosas podemos ver. Lo que estamos viendo aquí, señalado por la flecha, es una distensión de la corredera del tendón bicipital, ¿sí? Una sinovitis de la corredera de la cápsula del tendón bicipital, y esta es una lesión que si logramos la angulación adecuada, ¿sí? Es una lesión que podemos llegar a visualizar. ¿Cuál es la posición adecuada para hacer un hombro? Bueno, va a depender de la contextura física del paciente que estamos estudiando. Yo en verdad, si se puede, prefiero